Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. La profecía de los mayas, según sus intérpretes, anuncia que mañana se acabaría el mundo. En China, 500 personas fueron encarceladas por distribuir folletos sobre la citada profecía. Lo grave no es que la gente crea o no, cada quien es libre de elegir su creencia. Lo vergonzoso es que los medios de comunicación se conviertan en caja de resonancia de tales exabruptos. Buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que también estamos en la web www.lasnoticias6-medio30 de telecaribe.com. Esta señal llega a ustedes mediante el sistema de fibra óptica digital. Las noticias, el primer noticiero de la noche, la vanguardia con la tecnología. Aquí están nuestros titulares, comenzamos. Bloqueo de INVIMA a donaciones de alimentos para damnificados provoca desconcierto. Secretario de Seguridad argentino denuncia que colombianos son causantes de la criminalidad en ese país. Embajador Rodado rechaza afirmación. Analistas consideran que reforma tributaria golpea la educación. Otra vez salario mínimo por decreto. Sabana Larga, Soledad y Baranoa, ejes del crimen en el Atlántico. ¿Quién es Anderson Iván Valenciano Ramírez? El segundo les cuento, es una historia exclusiva. Y en las noticias del entretenimiento acompañamos a Yair Romero a visitar la tumba del maestro Joe Arroyo. Muchísima atención, varias reacciones de autoridades departamentales y distritales se conocieron hoy luego que las noticias de las 6:30 diera a conocer en exclusiva un informe que revela que más de 20 toneladas de alimentos que fueron donados para los damnificados están a punto de perderse en el puerto de Barranquilla. No obstante que miles de personas en el sur del Atlántico y la capital se encuentran en la más grande miseria por culpa del INVIMA, más de 20 toneladas de alimentos están a punto de perderse en el puerto de Barranquilla por trabas burocráticas y la exigencia del pago de millonarios impuestos a esas donaciones norteamericanas para los damnificados del invierno en el sur del Atlántico y Barranquilla. El gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, dijo estar dispuesto a pagar los impuestos si esto soluciona la situación. Por su parte, concejales de Barranquilla advierten que este tipo de trabas impuestas por el INVIMA está cerrando la posibilidad de que otras organizaciones internacionales se interesen en colaborar con los más necesitados del departamento. Si no hay una atención adecuada a los organismos encargados de dar socorro, de dar acompañamiento a la gente con situación en estado vulnerable, realmente si no hay un acompañamiento estatal difícilmente pueden operar en esta zona del país. Así. Lo más preocupante del asunto es que aún no hay soluciones a la vista. Y muy atentos a esta información, el embajador de Colombia en Argentina, Carlos Rodado Noriega, envió una dura carta a los medios de comunicación argentinos en rechazo por las declaraciones del secretario de Seguridad del gobierno argentino, Sergio Berni, quien cumplió públicamente a colombianos y los culpó además del detrimento de la seguridad en ese país. El embajador Rodado calificó como un acto de simplismo realizar estos señalamientos y que las cifras entregadas por el secretario de Seguridad argentino, que en ese país hay 450 colombianos detenidos precisamente allí, son falsas. En cuanto dice que en toda Argentina hay cerca de 35 colombianos cumpliendo condenas por delitos cometidos en ese país y otros 70 están detenidos esperando definir su situación legal. Más noticias, duras críticas por parte de analistas ha recibido la aprobación de la reforma tributaria. Expertos aseguran que la educación fue la más perjudicada. Según los analistas, esta imagen representa un poco la situación que se vive en Colombia. Los útiles escolares seguirán pagando IVA según quedó establecido en la reforma tributaria. No hacemos absolutamente nada incrementando el número de estudiantes si no va acompañada de un incremento en la calidad de la educación, y para que se dé la calidad de la educación tienen que contar y tener todos los libros y los textos a la mano. Por otro lado, las armas de guerra se declaran exentas del IVA. Si lo mismo pasara con los útiles de los estudiantes, habría una reducción del 82%, lo que representa un alivio en el bolsillo de los padres. Que no haya pago de matrícula, que no haya pago de absolutamente nada y los niños puedan tener todos los útiles y los libros necesarios para mejorar la calidad. Además de esto, el Estado tendrá que buscar más recursos para la educación. Va a quedar
quedar bastante desfinanciada la educación, porque los recursos del Sistema General de Participación, que se nutren de los ingresos corrientes de la nación, van a disminuir. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias. 6:36, en vista que no se pudo llegar a un acuerdo entre los empresarios y las centrales obreras en el reajuste que tendría el salario mínimo para el próximo año, será el gobierno nacional quien deba decidir antes del 31 de diciembre por decreto en qué porcentaje se aumentarán los sueldos de los trabajadores. Preocupados se encuentran más de 7 millones de colombianos después de que no se lograra un acuerdo para la fijación del salario mínimo del año 2013 entre las centrales obreras y el sector empresarial. Una de las razones para que no se diera un acuerdo fue la posición de las partes. Las centrales sindicales estaban divididas. La CUT pedía un aumento del 10%, mientras que las otras centrales pedían el 7 y 8% y los empresarios solo un 3.5%. Ahora se espera que en los próximos días el gobierno nacional fije el salario mínimo unilateralmente a través de un decreto. Lady Serpa Martínez, Las Noticias. Seguimos con otros temas importantes aquí en Las Noticias. ¡Fuera, extranjeros de Colombia! ¡Fuera, fuera, fuera! Empleados de la empresa Tesca en Coveñas, Sucre, protestaron por supuesto maltrato por parte de los directivos y porque según ellos no están cumpliendo con el contrato suscrito. La inseguridad para trabajar, el salario mediocre que nos están dando, el maltrato, el acoso laboral. El trabajo de nosotros son 46 horas y nos meten 60 horas. Los trabajadores denuncian que sus salarios son menores a los establecidos por la ley y también aseguran que de no llegar a una concertación seguirán con la protesta. Los municipios de Baranoa, Sabana Larga, Soledad fueron considerados por las autoridades en el Comité de Orden Público realizado hoy en la Gobernación como los municipios de mayor prioridad en materia de seguridad. Es preocupante cómo en los municipios de Baranoa, Sabana Larga y Soledad crece la inseguridad. Las cifras que a diario se incrementan no solo en atracos, sino en homicidios. Las autoridades en el Departamento del Atlántico piensan que este hecho es de suma preocupación. Es por ello que hoy analizaron estos casos. El secretario del Interior, Jaime Verdugo, asegura que en el Atlántico la comunidad continúa con la percepción de inseguridad. Bien, se revisó el tema de estos municipios, la preocupación, el señor gobernador y los miembros del comité, especialmente en el tema de microextorsión. Se revisó seguir avanzando en que las personas puedan denunciar, en establecer los mecanismos necesarios para que ojalá con el apoyo de las autoridades judiciales se pueda encauzar y enjuiciar a los culpables. Ornella Nieto en Las Noticias. Y un nuevo caso de sicariato que afecta al sector de comerciantes se registró en las últimas horas en el barrio Villa Catanga de Soledad. Las autoridades están investigando este atentado criminal. La racha de homicidios al gremio de comerciantes en el Atlántico continúa. El último caso fue la víctima Julio Londoño de 43 años, quien fue ultimado por 2 personas en el barrio Villacatanga en Soledad. A esto se le suman las más de 70 denuncias por atraco hechas por el gremio de comerciantes. Son 7 muertes de comerciantes, ferreteros, tenderos. Nosotros en los primeros meses del año, febrero y marzo, tuvimos un pico muy alto en ola de atracos que llegó hasta 70 atracos en un mes. Orlando Jiménez, presidente de Undico en el Atlántico, pide el refuerzo a las autoridades para mejorar la seguridad del gremio de comerciantes. Que se articulen la actuación de la policía, la alcaldía, los gremios, todas las fuerzas vivas de la ciudad. Ornella Nieto en Las Noticias. Habitantes de Maicao denuncian que el cobro de subsidios de familias en acción se ha convertido en un verdadero caos. Muchas personas del programa de Familias en Acción de la Oficina de Acción Social del municipio de Maicao, La Guajira, desde las horas de la madrugada tienen que hacer largas colas para cobrar el subsidio que les otorga el gobierno nacional. Ellos se quejan porque no tienen suficientes oficinas donde cobrar. Toda persona que madruga se le debe respetar el puesto que tiene. Tienen que procurar de poner una persona aquí que estén pendientes y que sean conscientes de que los demás llegan temprano aquí. Para el próximo año, más de 20.000 familias serán afiliadas y que se beneficiarán de este programa. Un duro golpe a las estructuras dedicadas al hurto de vehículos en el mercado negro de los autopartes asestaron las autoridades de policía en Bolívar. Una nueva modalidad de robo
para despistar a las autoridades, vienen implementando en el departamento de Bolívar los ladrones de vehículos, los cuales adulteran el número del chasis de los vehículos hurtados por seriales de autos similares, los cuales posteriormente son vendidos por los delincuentes bajo la modalidad de gemelos. Así quedó evidenciado con este vehículo marca Toyota de alta gama modelo 2012 de placas RMY 473, el cual al momento de las autoridades realizar el procedimiento de verificación del número del chasis, descubrieron que el auto había sido reportado como hurtado, pero al verificar el número del chasis, descubrieron que las verdaderas placas del vehículo eran BAR 100 y que este había sido vendido. Normalmente, los delincuentes consiguen copia de los documentos del vehículo original, seguidamente regraban los sistemas de identificación del vehículo hurtado y estampan los del vehículo original. Por último, elaboran los documentos falsos con los datos del vehículo original. Versión Libre y las noticias de Telecaribe les desean una feliz Navidad y un próspero año 2013. Estás viendo Noticias Telecaribe. Telecaribe, más nuestro.